ambicioso y es por eso que el ser humano avanza. Si no, nos quedaríamos estancados. Hoy vivimos en un mundo donde gracias a las ambiciones personales podemos disfrutar de muchas de las cosas que nos rodean. A día de hoy tenemos una tecnología impresionante, podemos disfrutar de los teléfonos móviles, una comunicación buenísima, tenemos un transporte tremendo, tenemos un buen entretenimiento, todo gracias a que el ser humano ha sido ambicioso y ha querido ir mejorando todo lo que nos rodea. Y si lo miras por la parte buena, gracias a esa ambición personal de cada uno, pues hoy podemos disfrutar del mundo tal y como es. Y está bien. Pero de lo que les quiero hablar hoy no centra la atención en lo que uno gana, sino en qué hace con aquello que recibe. ¿Han entendido? No vamos a centrar la atención en lo que cada uno gana, sino en qué hace con aquello que ha recibido. Porque es muy importante, porque el mismo arma puede servir para dos cosas. Un cuchillo puede cortar el pan y alimentar y también puede matar. Por lo tanto, todo está en qué haces con aquello que recibes. Amén. Miren, hay preguntas que cambian conversaciones. Hay preguntas que requieren una respuesta, que cambian conversaciones, que pueden iniciar una conversación. Hay preguntas que también cambian vidas, pero existe una pregunta que un día todos tendremos que responder. Aleluya. Existe una pregunta y llegará un día en el que todos tengamos que encontrarnos delante de Dios y tendremos que preguntar, o sea, tendremos que recibir la pregunta y tendremos que responder. Y la pregunta no será cuánto dinero has ganado en la vida, cuántos años llevas en la iglesia, cuántos años llevas en el cargo. Esa no va a ser la pregunta. La pregunta será mucho más profunda. El día que todos tengamos que recibir la pregunta y estemos delante del Rey y nos pregunte, tendremos que responderle a lo siguiente: ¿qué hiciste tú? A mí me gusta ponerle título a los mensajes. Y este mensaje se titula ¿qué hiciste tú? Llegará un día en el que el maestro nos pregunte: ¿qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? Y veremos qué cuentas tendremos que darle a Dios. Quiero entrar muy rápido en la palabra y quiero leer unos versículos. Y quiero que me acompañen y pongan atención a la lectura. Voy a leer en Mateo 25, capítulo 25, versículo 14 en adelante. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Atiendan a esto: a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, es decir, tuvo un impulso, tuvo una decisión de hacer algo. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes,
he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con intereses. Vamos a hacer un pequeño resumen. Llega un hombre, reúne a sus trabajadores y a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. El talento era una moneda. Muy sencillo, a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Pero ahora bien dice, cada uno conforme a su capacidad. Dios nunca nos va a dar algo que no podamos sostener. Amén. Nunca nos va a dar algo que Él sepa que nosotros no vamos a sobrellevar. Amén. Nos da a cada uno conforme a nuestra capacidad. Amén. Dios reparte los dones como Él quiere. Amén. Conforme a cada uno a su capacidad, porque conoce nuestra capacidad. Por eso nos da a cada uno lo que corresponde. Ya he dicho que vivimos en una sociedad donde la gente quiere más dinero, quiere más oportunidades, quiere más reconocimiento, y en lo espiritual quiere un mejor cargo, quiere más dones, quiere más unción, pero el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios funciona de una manera completamente distinta. Porque Dios no empieza preguntando qué es lo que te falta. Dios no se va a presentar ante ti y te va a preguntar qué es lo que te falta. No. Lo que Dios va a hacer es preguntarte qué tienes. Son 2 cosas muy distintas. ¿Qué tienes? Porque Dios quiere utilizarte con lo que tienes. Le pregunta a Moisés, yo quiero imaginarme que le pregunta a Moisés, ¿qué tiene? Y dice, Señor, tengo una vara. Aleluya. Y dice el Señor, me sirve. Amén. Quiero imaginarme que le pregunta a David, David, ¿qué tienes? Y dice David, tengo una onda. Y dice el Señor, me sirve. Aleluya. Quiero imaginarme que le pregunta a una viuda y le dice, ¿qué tienes? Y dice, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Y dice el Señor, me sirve. Aleluya. Porque Jesús no necesita que tengas mucho. Aleluya. Solo necesita que le entregues lo poco que tienes. ¡Gloria a Dios! Porque Dios no trabaja con personas que esperan tener más, sino que trabaja con personas que deciden poner al servicio de Dios aquello que tienen. Aleluya. Por eso Dios no te va a decir qué necesitas, sino te va a decir qué tienes. Porque Dios no escoge a capacitados. Dios capacita a aquellos a los que escoge. La parábola de los talentos no está hablando concretamente de dinero. Está hablando de tus dones. Está hablando de tu llamado. Está hablando de tu vida. Y aunque suene mal, el problema del tercer siervo no es que hiciera algo malo, porque realmente no hizo nada malo. El problema fue no hacer nada. Porque es peor no hacer nada que perder intentándolo. Aleluya. Aleluya. Esto es una advertencia para toda la iglesia. Hay pecados que destruyen una vida, sí. Hay muchos pecados que destruyen vidas, pero también hay talentos enterrados que destruyen propósitos. El problema que estamos teniendo, el problema que hay con mucha gente, no es que haya enterrado el talento, sino que no ha hecho nada. No es que no haya ganado con el talento, sino que no ha hecho nada. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre los 2 primeros y el tercero? No fue el número de talentos que recibieron, no fue que uno recibiera 5, otro 2 y otro 1. La diferencia que hubo entre ellos 3 fue una decisión.
Uno tenía 5, otro tenía 2, otro tenía 1, pero Dios nunca comparó las cantidades entre ellos, porque Dios no compara a nadie con nadie. Dios no compara las cantidades, lo que Dios compara es la fidelidad. Y dependiendo de la fidelidad que uno tenga, así es como va a recibir. Porque llegará un día en el que tengamos que dar cuentas. Dios nunca preguntará por lo que recibió el otro. Dios solo te pedirá cuentas de lo que Él puso en tus manos. Amén. De hecho, la parábola dice que repartió los talentos conforme a la capacidad. Por lo tanto, si Él reparte conforme a la capacidad de cada uno, que Él conoce nuestra capacidad, no va a compararnos a unos con los otros. A mí no puede compararme con el pastor, porque el pastor tiene un don en la palabra y yo tengo un don en otra cosa. Ni siquiera yo puedo compararme a él. Lo peor es que así hay mucha gente. Hay mucha gente que dice, es que si yo tuviera el cargo del hermano yo haría. Es que si yo estuviera en el coro yo lo pondría de esta forma. Es que si yo fuera el diácono yo colocaba esto. Pero Dios pone a cada uno en su lugar conforme a su capacidad. Aleluya. Y tal y como desarrollemos ese don, así es como se va a actuar. Como muchos saben, yo me dedico a la enseñanza. Y yo cuando viene un alumno nuevo a mi escuela, lo primero que hago es una clase que yo le llamo clase de choque o clase de reconocimiento. Y es mostrar qué es lo que puede hacer el alumno. Si viene un alumno de guitarra, yo no puedo empezar a ponerle un entre dos aguas de Paco de Lucía. Porque si no tiene la capacidad de hacerlo, yo no puedo poner a que él lo haga. Entonces la primera clase es la clase de reconocimiento. ¿Qué sabes hacer? Yo le pregunto, ¿qué tienes? Y conforme lo que él tenga, desde ahí empezamos. Yo tengo que enseñarle desde dónde podemos partir y desde dónde podemos empezar. Pero si él me dice, no, es que yo quiero tocar una pieza de Beethoven, macho, pero es que no sabes. Es que hay que empezar de otra forma. Entonces no podemos querer compararnos a otros, porque Dios da conforme a nuestra capacidad y el talento se desarrolla. Una vez este alumno ha aprendido todo, una vez este alumno ha aprendido las lecciones poco a poco, cuando llegue el momento, entonces sí, tocaremos una pieza de Beethoven. Pero por el momento no. Qué bonito. Les voy a contar una anécdota. Dice que un padre estaba enfermo y antes de morir le dice a su hijo, toma, te voy a dar los ahorros de toda una vida y estas son las llaves de una casa. Antes de que yo muera necesito que esta casa la reformes como si no hubiera un mañana. Necesito que hagas de ella un palacio. Toma todos mis ahorros. Entonces el hijo coge el dinero, que es una gran cantidad, coge las llaves, se va a la casa del campo y se encuentra una chabola. Y dice, bueno, ¿qué hago yo con esto? Y el hijo pensando dice, bueno, este hombre, mi padre, va a morir. Entonces lo que voy a hacer es que si tengo que gastar 50.000 en la reforma, voy a gastar 20. Y entonces empieza a remilgos. Y dice, voy a reformar la fachada, pero no la voy a hacer de tan buenos materiales. La voy a hacer de unos materiales un poco más económicos. Y así me quedo yo una parte. Y así lo hace. Entonces entra al interior y dice, bueno, tendría que hacerlo muy bien, pero mira, como él no lo va a ver, pues lo que voy a hacer va a ser que también lo voy a reformar, pero con unos materiales un poco más económicos. Y así lo hace, y entonces también se queda una parte. Entonces va a remilgos y de la mansión que su padre que le pidió que hiciese, hace una casita. Y cuando llega donde su padre le dice, padre, toma, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, toma las llaves. Y le dice, hijo mío, esta es tu herencia. Cuando Dios pone algo en tus manos es para que lo trabajes y para que lo explotes al máximo. No vayas a remilgos porque es la herencia que te va a quedar. El problema es que muchas veces vamos de poquitos en poquitos, creyendo que así beneficiamos a Dios. Aleluya. Pero es que Dios no necesita que le beneficies a Él, el ¡Gloria a beneficiado eres tú. Dios! No dejes que el miedo te alcance y decidas enterrar lo que el Señor te dio. Porque un día vendrá y pedirá cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos entregó. Entonces nos preguntará, ¿qué hiciste tú?
Hay una frase que parece que pasa desapercibida en la parábola y dice: después de mucho tiempo vino el Señor. Es decir, nos está anunciando que Él volvió y recogió cuentas. Y no vino preguntando cuánto habían trabajado. No vino preguntando cuánto habían sufrido. No vino preguntando cuánto habían sido criticados. Lo que vino preguntando fue: ¿qué hiciste con lo que era mío? Porque los talentos nunca fueron nuestros. Nosotros solo los administrábamos. Tu voz es de Dios. Tus manos son de Dios. Tu tiempo es de Dios. Tu dinero es de Dios. Tu casa es de Dios. Tu ministerio es de Dios. Todo lo que tienes fue prestado. Y un día tendrás que devolver cuentas a aquel que te prestó todo lo que tienes. Porque no somos dueños del llamado. Somos administradores de él. Por eso Dios no bendice las excusas. Bendice la obediencia. No seas como el tercer siervo que se excusaba en decir: tuve miedo, no supe qué hacer, no sirvo, no valgo, no soy suficiente. No, sé valiente y esfuérzate. Emplea el talento que Dios te dio y desarróllalo. Desarróllalo, trabaja con él. Dice Marcos Vidal es un cantante y predicador que a mí me encanta. Y tiene una alabanza preciosa, que tiene una frase que dice: no quiero ser de los 5.000 que disfrutaron del milagro. Yo prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. ¡Aleluya! Porque el reino de Dios no necesita espectadores. Lo que necesita son administradores. Amén. Necesitas ser el protagonista de tu talento. No un espectador que viene a ver qué es lo que hacen los demás. Porque un día no estaremos delante del pastor ni tampoco estaremos delante de la iglesia. Estaremos delante del Rey y ese día no importa cuánto sabías, no importa cuánto tenías, no importa lo que soñabas ni cuántas excusas tenías. Lo único que importa va a ser la pregunta que te haga el Señor: ¿qué hiciste tú con lo que yo puse en tus manos? Quizá enterraste un talento por miedo, quizá enterraste un talento por temor y se apagó tu pasión, o quizá simplemente dejaste que el tiempo pasara. Pero déjame decirte que mientras hay vida hay esperanza. Mientras estamos en Cristo siempre hay una oportunidad. ¡Aleluya! Porque Dios no busca personas perfectas, Dios busca personas disponibles. ¡Aleluya! Necesita personas que pongan su trabajo al Señor y le digan: Señor, he aquí lo que tú me entregaste. Es verdad que no lo hice bien, tuve fallos, tuve errores, he perdido más que ganado. Pero entonces el Señor te dirá la respuesta correcta y te dirá: bien, siervo fiel. En lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. El problema es enterrar el talento. En vez de enterrar el talento, lo que tienes que hacer es entregar las 2 blancas como hizo la viuda. Porque es mucho más importante entregar lo poco que tienes que enterrar lo que el Señor te da. Así que vamos a seguir adelante. Vamos a trabajar con lo que Dios nos da. Vamos a desarrollar el don que Dios nos ha dado para gloria y honra de su nombre. Porque el beneficio siempre, siempre, siempre va a ser tuyo. Dios no necesita que le beneficiemos a él. Dios ya es bendito y lo tiene todo. Pero nosotros no tenemos nada. Así que vamos a ponernos manos a la obra y vamos a trabajar y a desarrollar el talento que Dios nos dio. Aleluya. Que Dios os bendiga en gran manera. Muy bien. Aleluya. Si estaba empezando, cuando ha terminado, gloria a Dios. ¿A cuántos ha hecho bien la palabra del Señor? Amén.